es el momento de presentar a Florencia Velasco. Ella es magíster en Administración de Negocios, tiene un posgrado en negocios también, es licenciada en Psicología, directora global de Relaciones Externas de Novartis. La vamos a saludar, le damos la bienvenida y le agradecemos por compartir con nosotros esta Jornada de la Mujer. Florencia, ¿cómo estás? Hola, encantada. Muchas gracias. Un honor estar acá y gracias por la invitación. Para nosotros es un honor recibirte en este congreso y bueno, para hablar en principio del liderazgo de la mujer en el mundo empresarial, ¿no? Todo un tema. Así es. Bueno, en principio, para que nos hagas una reseña de tu carrera, porque una breve reseña, ¿no? Desde los comienzos y hasta el día de hoy. Bueno, sí, voy a tratar de ser breve. Como vos dijiste, me recibí de psicóloga. De ahí me fui a estudiar, a trabajar al exterior. Estuve trabajando en lo que era psiquiatría biológica. Tenía ganas de estudiar medicina, quería seguir la carrera de psiquiatría, pero bueno, las circunstancias de la vida hicieron que termine afuera, empezando a trabajar en investigación clínica. Y de allí, después de estar unos 4 años, volví al país. Entré en Novartis, así que hace más de 20 años que estoy trabajando en la empresa, estoy en el área de investigaciones clínicas. Después estuve a cargo de Argentina y lo que era el Cono Sur, Chile y Uruguay. Después estuve como directora regional para operaciones clínicas para Latinoamérica y Canadá. Y hace 5 años me mudé al área de Global, donde hice, digamos, y tuve 2 años en el área de finanzas, trabajando para el armado de los presupuestos para todos los países, para estudios clínicos, lo que se le paga a los investigadores. Y hace un par de años que estoy trabajando en este rol, que es como Head Global de Relaciones Externas de Novartis. Así que en eso te resumo un poco los 20 años de carrera o un poco más, 25. Y contanos un poquito qué es Novartis, de qué se trata, porque estás desarrollando, bueno, justamente el rol de directora. ¿De qué se trata? ¿Qué es Novartis? Bueno, Novartis es una empresa farmacéutica que surgió, es una empresa suiza de origen suizo, está dentro de las 5 primeras empresas farmacéuticas, maneja diferentes áreas terapéuticas, con lo cual estoy hablando de diferentes drogas para distintas patologías. Tiene presencia en alrededor de 155 países, con 81.000 empleados, y en la actualidad tenemos alrededor de 200 proyectos en desarrollos clínicos. Muchos de estos proyectos incluyen nuevas entidades moleculares, así como indicaciones adicionales y diferentes formulaciones para productos que ya están comercializados, y son todos obviamente medicamentos que, de acuerdo a lo que es la visión de Novartis, es mejorar la calidad de la vida de las personas y en lo posible poder salvarlas. Bien. Así que ese es un poco Novartis, y bueno, tiene presencia en Argentina. Yo estoy basada en la Argentina en este momento. ¿Cuántos años dijiste estabas en Novartis? 20. Me imagino, 20. me imagino que has pasado por distintas etapas, por distintos roles dentro de la empresa. ¿Cuáles han sido los más gratificantes? Sí, bueno, te diría que los más gratificantes fueron cuando estuve a cargo de la región. Fue muy gratificante porque fue un desafío muy importante también. En ese momento manejaba el Cono Sur, o sea, Argentina, Chile y Uruguay, y después habían países que ya estaban más, obviamente, evolucionados en lo que era investigación clínica, como Canadá, Brasil también, y otros países parecidos a Argentina, un poco México, algunos que tenían que, digamos, desarrollarse más, aprender un poco más, y otros que directamente no existían. Así que la idea fue justamente expandir la región, unificarla, estabilizar todos los procesos, así que ahí estaba a cargo de más de 16 países en toda la región, manejando distintas
digamos, distintas regulaciones, distintos ministerios de salud en cada uno de los países, así que fue muy gratificante poder unificar criterios, poder traer inversión a la región, y ponerla en un lugar de mayor visibilidad y darle la oportunidad a muchos países que tengan acceso a las drogas nuestras, que de otra forma no podrían tenerlo. Así que te diría que en lo personal fue como un área que me gratificó mucho. Y después la segunda, cuando me moví a Global, en el área financiera, fue justamente empezar a trabajar con una dinámica totalmente distinta, y empezar a abrir los ojos en diferentes culturas, con diferentes modalidades, así que trabajar totalmente en remoto. Creo que te diría que esa fue la segunda gratificación, que también requirió eh, de mucho aprendizaje, de mucha paciencia, tanto por parte mía y de los que tenían que trabajar para mí. Así que esas son las dos experiencias que te diría que más me gratificaron. Uno, por lo que fue el crecimiento y la diversidad cultural, y el otro porque lo que fue realmente desarrollar y armar algo nuevo. Claro. Y el trabajo con diferentes equipos, con lo que implica esto, ¿no? Las diferentes culturas, las formas de trabajar. Trabajaste en países occidentales, asiáticos. Podés hacer un resumen de esto, ¿no? Porque me imagino que las experiencias son muchas y habrás atravesado por etapas dificultosas. Sí. Y Bueno, otras ahí, por ejemplo, sí, eso creo que no sé si lo hablamos en algún momento, pero la primera vez que trabajé, digamos, en el exterior, estuve viviendo en Nueva York, trabajando para la Organización Mundial de la Salud digamos, en un protocolo para lo que era depresión mayor que se estaba haciendo en distintas partes del mundo. Les estoy hablando de hace casi 25 años atrás. Así que era todo muy, muy innovador, digamos, trabajar en forma remota. Sin embargo, todavía no podíamos tener la tecnología que hoy se tiene, con lo cual estuve un tiempo viviendo en China y en Corea, y después volví a Nueva York. Y ahora en la actualidad trabajo con equipos, tengo un equipo basado en la India, otro en Suiza, otro que está en Estados Unidos, en Irlanda. Así que bueno, es todo un desafío poder coordinar horarios, diferentes climas, diferentes feriados, y básicamente poder entendernos y llegar a los objetivos teniendo historias personales diferentes, culturas diferentes, pero siempre con un mismo objetivo. Así que es un gran desafío trabajar con equipos multidisciplinarios. Trabajo con abogados, con personas que están en el área de calidad, con lo que son expertos en las materias del área que yo manejo. Así que es muy interesante ver las diferentes perspectivas, no solamente desde lo disciplinario y desde el área de expertise que cada una de estas personas tiene, sino también desde lo personal y de las vivencias que cada uno ha tenido, ¿no? Puedo contar una historia que la primera vez que viajé a la India para conocer a mi equipo eran absolutamente todos hombres, había una sola mujer, y la verdad que les costó mucho entender que iban a tener una jefa mujer. Entonces acá hay que ver justamente cuál es esa cultura, cómo posicionarse con respeto, desde un lugar quizás de resistencia al comienzo, cómo poder quitar todos esos prejuicios y focalizarse en el trabajo, en qué es el bien, cuál es el propósito de por lo cual estamos en esta empresa, por qué elegimos seguir en Novartis. Y en este sentido creo que fue la única forma de realmente armar un equipo. Tengo, gracias a Dios, me sigo hablando con muchos de ellos, y actualmente tengo otros que no son ya del mismo equipo, porque como les dije, me mudé a otro sector de la compañía, que también trabajan en la India, son hombres y gracias a Dios no tengo ningún problema. Así que, pero es todo un aprendizaje, y requiere entender muy bien
justamente sacarse los prototipos que uno tiene en la cabeza, desaprender un poco lo aprendido desde nuestro lugar cultural, entender que las personas viven realidades diferentes y ser muy cautos y respetuosos de eso. Yo creo que cuando uno se pone en un lugar más de respeto justamente y de entender que hay que ponerse en el lugar del otro, entonces ahí se puede lograr eh, una relación que te permita perdurar en el tiempo, a pesar de las diferencias que tenemos. Claro. Y bueno, y de todo esto, ¿no? Me decías, esto fue hace 25 años aproximadamente, o sea, trabajaste como coordinadora de investigación en este protocolo de depresión, creo que decías, ¿no? Que a su vez estabas en asociación con la Organización Mundial de la Salud, digamos, una tarea sumamente abarcativa, y por ahí también uno se pregunta, ¿no? Justamente la visión tuya de la mujer empresarial ocupando estos cargos de liderazgo y de alguna manera deduciendo esto que vos decías, me tocó trabajar con la mayoría hombres, fue muy difícil, esto se pudo ir de alguna manera descartando con el tiempo, o vos considerás que todavía sigue siendo así? No, yo creo, a ver, obviamente de los 20 años ahora todo ha evolucionado mucho, así que gracias a Dios creo que la mujer ha ocupado un lugar de mayor preponderancia. Así como hablaba de la madurez que hay en lo que es desarrollo clínico y cómo se hace investigación clínica en los distintos países, creo que lo mismo ocurre con el lugar de la mujer en el mundo empresarial. Y eso se ve claramente en diferentes partes del mundo, o sea, Estados Unidos, Suiza, muchos lugares de Europa, la mujer ya tiene un lugar, está mucho más aceptada, ocupa roles de jerarquía, etcétera. Te diría que en otros países, si bien se habla de diversidad y se incluye a la mujer, todavía estas mujeres siguen ocupando puestos que son más administrativos, o secretarias o mandos medios, pero no mandos jerárquicos. Y hay otros donde es muy difícil entrar. En Asia es muy difícil que la mujer tenga un rol predominante, eso no quiere decir que no existan, pero son culturas obviamente mucho más cerradas a que la mujer tenga un rol jerárquico, como les comentaba en India. O sea, de hecho en India hoy, y he trabajado con mujeres en la India, que tienen casi mi edad y les han elegido el marido. O sea que estamos hablando de que esto sigue ocurriendo en el día de hoy, donde no pueden elegir con quién se van a casar. Imagínense que ya son revolucionarias por estar trabajando en una multinacional. O sea que realmente el mundo es muy dispar en cuanto al lugar que ocupa la mujer. Creo que es el trabajo de todos entender de que todos podemos ocupar ese lugar siempre y cuando también tengamos las capacidades para hacerlo. Yo no me considero para nada una feminista, así que al contrario, creo que uno siempre tiene que mantener su femineidad y eso nos hace mujeres, nos hace distintas, pero sí considero que la capacidad es algo que es independiente del hombre o de la mujer, entonces todos nos merecemos la oportunidad por lo pronto de poder estar en un lugar de liderazgo si es que podemos hacerlo. ¿Qué le dirías a las mujeres, o cómo pensás vos podés ayudar a las mujeres para que puedan desarrollar esas capacidades? Yo creo que más que nada tienen que animarse, ¿sí? Muchas veces lo que yo he visto es que las mujeres somos más machistas que los hombres, y ya creemos que no nos merecemos determinados puestos o que no vamos a poder o que no vamos a alcanzarlos. Así que yo le diría que hay que animarse a tomar el riesgo, hay que soñar en grande, hay que trabajar duro, por supuesto, hay que capacitarse. Me parece muy importante tener el feedback de las personas que nos rodean, y también saber bien qué queremos, cuáles son nuestras debilidades y nuestras fortalezas. Yo creo que si uno no entiende cuál es su debilidad, va a chocarse contra la pared seguramente. Entonces, entender tu debilidad, saber que esto no podés, te permite apalancarte en cuál es tu fortaleza
y de esta forma poder armar equipos que puedan ser complementarios. O sea, uno no tiene que saber todo, sí tiene que saber qué no sabe y dónde encontrarlo, y tiene que justamente poder fortalecer o desarrollar más donde se siente cómodo, ¿no? Entonces, yo les diría a las mujeres que más que nada es un tema de empoderarse a sí mismas, y tienen que estar preparadas para esto, porque también estar en estos puestos, uno a veces los ve y dice, uy, qué lindo, cómo me gustaría, pero tiene un gran sacrificio y son sacrificios personales, implican muchas veces tomas de decisiones familiares que no son fáciles. Entonces, creo que ahí antes de decir, bueno, yo quiero crecer, me parece que es un objetivo de vida. ¿Cuál es tu objetivo en la vida? En cuanto a tu familia, en cuanto a cómo manejar, si querés tener una familia o no, cómo manejar tu femineidad y a la vez cómo manejar tu parte laboral. Así que me parece que hay que hacer una gran introspección, entenderse, conocerse muy bien, y trabajar en también poder animarse a saber que uno siempre puede mejorar. Así que yo diría que es muy importante que busquen ayuda también, no se puede sola. Si de hecho hoy estoy donde estoy es porque alguien se animó a darme la oportunidad, y para eso hubieron muchas charlas antes. Entonces me parece que incrementar las redes de trabajo y buscar estas personas que nos pueden dar una mano para realmente animarse a que podamos desarrollar todas nuestras capacidades es muy importante. Qué difícil, ¿no? Porque también es esto, por ahí las mujeres tenemos que hacernos muchas preguntas para elegir una carrera profesional, un desafío de liderazgo, y por ahí no es discriminar, pero sí, los hombres por ahí no se preguntan tanto, ¿no? Y nosotras es como que además permanentemente debemos preguntarnos qué queremos, cómo queremos seguir y a cuánto queremos llegar para ver a qué nos animamos, ¿no? Exactamente. Y además, digamos, a todo eso se juega también como que el rol del hombre está muy establecido en el ámbito laboral, en casi todas las áreas. Entonces, es claro de que si tengo, por ejemplo, para darles un ejemplo, hace un par de años, ahora no por la pandemia, pero hasta el año pasado, yo realicé 30 viajes internacionales en un año. Si un hombre hace eso, pareciera normal, es el hombre, digamos, el ejecutivo que viaja. Si lo hace una mujer es, uy, deja a la familia, ¿qué está pasando? ¿No? Entonces, está como todos estas eh, prejuicios sociales o miradas desde otros lados, donde, como les decía, quizás en otro país esto no existe, acá en la Argentina puede que exista para algunos, y qué pasa con los chicos, y qué pasa con esto. Entonces, yo creo que uno tiene que entender qué es lo que quiere y a qué te enfrentas con eso. Y en la sociedad todavía latinoamericana diría que está más marcado o es más natural que el hombre no esté en la casa y la mujer tiene que seguir ocupando los dos roles, ¿no? Entonces, eso creo que es un desafío importante para las mujeres que quieren crecer jerárquicamente, porque también hay otras formas de crecer que pueden ser en forma lateral, pero si estamos hablando de ocupar posiciones de liderazgo en una empresa, eso también tiene un costo desde la mirada social y desde la vida personal que hay que tener en cuenta. Sí, con la que cargamos seguramente. Y por ahí, bueno, ¿hay alguna recomendación especial para decirle a las alumnas o a las graduadas que tienen todo un potencial, ¿no? Y que por ahí quieren desarrollarlo? ¿Cómo se hace para encontrar ese camino acorde? Vos hablabas recién, bueno, encontrar a alguien que te dé apoyo, alguien porque vos dijiste, este camino tampoco lo hice sola. Bueno, ¿cómo se hace para encontrar ese camino acorde en el mundo laboral? Preguntándose también uno hasta dónde quiero llegar. Yo creo que sí, yo creo que es preguntándose, pero también es animarse y tomar riesgo. Me parece que eso es muy importante. Yo, honestamente, cuando me mudé de la región al área de finanzas, vuelvo a insistir, soy psicóloga, para lo cual me tuve que capacitar y tuve que hacer un MBA al mismo tiempo que estaba en este rol global, viajando, haciendo el máster, conociendo otro mundo desde el lado financiero.
fue un riesgo. Y ahí es como lanzarse a algo desconocido. A veces también tenemos posturas muy cómodas, entonces prefiero quedarme donde estoy, no voy a poder, no voy a hacerlo. Entonces yo, digamos, lo que recomiendo es anímense. Lo peor que puede pasar es estar en el mismo lugar que estamos hoy. Y hasta aunque inclusive fracasemos, yo creo que del fracaso siempre, como decimos, hay un aprendizaje. Entonces, para mí algo muy importante es que las mujeres tienen que tener el coraje de animarse también a pedir más, a negociar mejor por sus propios beneficios, a ser firmes en estas posiciones, no creer que me están haciendo un favor, sino darme cuenta de que, bueno, estoy acá por algo, tengo algo que puedo realmente dar y ese es mi propósito. Entonces yo les diría que dejen de lado sus prejuicios, que se animen, eh, que busquen justamente a alguien que las ayude. Siempre es muy bueno tener un mentor hombre sirve mucho, y también mujeres. Obviamente para mí en ese sentido tengo como una responsabilidad personal de desarrollar a mujeres, ya que alguien me dio a mí la posibilidad. Entonces cada vez que puedo y que veo que esa persona tiene el potencial para hacerlo y lo puedo hacer, lo hago. Así que para mí es simplemente tener en claro qué es lo que quiero, animarme, tomar riesgos, saber que puedo fracasar, eh, pero no por eso dejar de hacerlo y tratar de seguir adelante en la carrera. Creo que es muy importante la carrera en el mundo en el que vivimos hoy, tener una independencia económica, tener la habilidad de crear, tener la habilidad de poder desarrollar tus propias capacidades y, como les dije, entender cuáles son nuestras limitaciones, es un arma de supervivencia. En realidad es una forma de poder estar en este mundo. Así que lo tomo desde ese lado, lo tomo como el desafío de poder sobrevivir en un mundo que es bastante complejo. Y todas esas cosas que vos decís ahora que debemos preguntarnos, ¿te las preguntaste vos cuando empezaste en Novartis? ¿Cómo fue esa inserción, ese comienzo? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo empezaste? No me acuerdo si me lo detallaste y por eso te lo vuelvo a preguntar, porque digo, en base a todo esto que vos recomendás que tenemos que preguntarnos y tener en cuenta, digo, bueno, ¿cómo fue ese momento? Claro, mira, bueno, en realidad el primer cambio fue cuando, o sea, el primer puesto gerencial que tuve, que fue a los 31 años, fue cuando estuve a cargo de Argentina. Eh, Mis jefes eran hombres, mis pares eran hombres, eran todos médicos, eh, y para mí obviamente sentía que no me merecía ese puesto, o sea, estaba muy asustada, esa es la verdad. Y sin embargo, como les digo, este jefe me dijo, tranquila, te voy a ayudar y yo sé que vos podés. Y entonces dije, bueno, lo voy a aceptar, me voy a animar a hacerlo. Y fue justamente lo que hice. Me lancé a la pileta, acepté, armé equipos complementarios, busqué gente que justamente sabía más que yo, que eran la mayoría, obviamente en la parte médica, eran casi todos, y me apoyé en lo que era mi fortaleza, que era para mí extender las relaciones con la casa matriz y asegurarme de que Argentina pudiera crecer y pudiera traer más estudios clínicos, y eso implicaba inversión para la región y para el país. Así que de un equipo de 10 personas pudimos llegar a ser casi 70 en un momento, y para mí fue el éxito, o sea, me focalicé en ser el puente entre Argentina y la casa matriz para poder traer y mostrar que había buena ciencia, que había una alta capacidad científica, y me focalicé en eso. O sea, como les dije, me focalicé en mis fortalezas y me apalanqué en las cosas que yo no tenía, armando equipos que sí lo tenían. Así que eso fue lo fundamental, pero lo viví con mucho prejuicio. Todos se preguntaban, uy, ¿por qué le eligieron? Y es rubia, y será porque es rubia, ¿vieron? U otras cosas que prefiero no mencionar. Entonces hay toda una serie de prejuicios
que quizás ya ahora se han ido perdiendo en este momento, pero cuando sucedió, como les dije, yo tenía 31 años, ahora tengo 49, fue bastante difícil poder ir en contra de todo ese esquema social que estaba establecido. Y son desafíos personales y profesionales los que te tuviste que plantear, ¿no? Obviamente, como pasa siempre, pero digo, bueno, con diferencias grandes, ¿no? Porque tenías que apoyarte en tus fortalezas, pero a la misma vez intentar cumplir un montón de desafíos, como era, por ejemplo, posicionar a la Argentina. Exacto, sí, sí, yo creo que esa es una habilidad que tiene la mujer. Me parece que igual muchas de las cosas que yo he nombrado, me imagino que todos los hombres que están en esta conferencia también las habrán vivido, porque son sentimientos de las personas. Creo que en el caso de la mujer se complica más que nada por este estigma social o este paradigma de que la mujer tiene que cumplir un rol más de ama de casa que de otra cosa, y quién es esta que viene ahora, ¿no? Entonces, hay un adicional que está bastante marcado por justamente la estructura social en la cual tenemos. Y creo que eso es lo que uno personalmente tiene que tratar de dejar de lado y decir, ¿qué es lo que yo quiero? Yo quería crecer, la verdad que quería crecer y quería hacer más y me animé. Pero bueno, hay que plantearse qué es lo que uno quiere. Así que es un desafío personal muy importante y te expone a situaciones que no son agradables para nada. O sea, también hay que bancarse eh, bastante la discriminación. No lo veo en este momento, hoy no me pasa, pero sí lo viví en su momento. Ya casi tenemos que terminar, Florencia, pero por ahí también me gustaría preguntarte respecto de algo que vos hiciste y sin pensar que hoy iba a ser como la principal herramienta, porque manejaste equipos de manera remota en un momento en el que esto no se pensaba. Hoy, bueno, se nos hace común, de hecho estamos compartiendo este congreso de manera virtual, pero en ese momento, ¿cómo fue? ¿No? Todo un desafío. Estabas acá en la Argentina, tenías que manejar empresas de distintos puntos o coordinar con distintas empresas de distintos puntos del mundo. Sí, sí, la verdad que fue complicado. El desafío fue empezar a manejar la tecnología. Gracias a Dios ya hace unos años que existe. Ahora, obviamente, con el tema del COVID se viralizó, por decirlo, pero bueno, fue empezar a armar cómo tender estas redes y lograr los objetivos a la distancia, cómo lograr cercanía estando lejos. Eh, y también un desafío muy importante que fue cambiar el idioma, porque hoy por hoy, que arranco alrededor de las 6 de la mañana, termino más o menos a las 5 de la tarde, dependiendo del día, porque voy pasando por todas las zonas horarias, comenzando con India, después Europa, o Asia, India, Europa, después termino con Estados Unidos y Latinoamérica. Y pensar que antes hablaba en español, como estoy hablando ahora, y hoy hablo 100% todo el día en inglés, o sea que a la complejidad de la distancia se agregó la complejidad del idioma, de negociar en otro idioma, que nunca es como tu lengua materna, y de crear estas relaciones. Entonces, básicamente son mails, son llamadas de teléfono. Para mí es muy importante no mandar 200.000 mails todo el día. Si veo que al segundo mail no se entendió, pongo una teleconferencia, los veo como los estoy viendo a ustedes, y me animo a hablar, les pido feedback y estoy tratando de justamente acortar esta distancia física y cultural que existe, generando interacciones con todas las modalidades digitales que gracias a Dios existen. Pero es un cambio bastante importante y requiere mucha disciplina porque la energía tiene que salir de vos. Cuando estás trabajando acá en equipos, que me pasaba antes en Argentina, que tenía todo mi equipo acá en la Argentina, era mucho más fácil, los veía, resolvíamos algo en el café, en un almuerzo de trabajo, en el garage de la oficina. Muchas veces se podían resolver en 2 minutos cuestiones, y el estar cerca visualmente, ver los gestos, ver estas situaciones te ayuda mucho. Hoy tenés que crear y tenés que generar ese espacio que no se da naturalmente a través de la tecnología. Así que creo que eso es un desafío
importante, que lo vamos a ir naturalizando más y más. Fíjense todo lo que es el desarrollo de telemedicina, digamos, de ya tener las sesiones virtuales con los médicos, o sea, de a poco nos vamos a ir adaptando a esta nueva forma de trabajo, pero bueno, en su momento fue un desafío hacerlo. Bueno, Florencia, para terminar, me gustaría por ahí que nos enumeres 3 puntos fuertes o habilidades blandas que vos consideres que son necesarias para conseguir ser líderes en el mundo empresarial. A ver, yo creo que algo muy importante es tener el objetivo claro, tener una visión y un propósito, ¿sí? Ser flexibles, tener determinación, saber priorizar. Hoy, por ejemplo, con toda la cantidad de información que tenemos, uno de los problemas más grandes para mí es entender qué es lo que tenemos que priorizar y qué es lo que no tenemos que priorizar, y empoderar a los equipos. O sea, la visión y el propósito con objetivos claros es lo primero. Tener el coraje, la firmeza, pero también flexibilidad para entender que a veces hay que cambiar el rumbo si quiero llegar a ese objetivo. Y siempre seguir con este lado humano de tener empatía por el otro, ya que los resultados no se logran en forma autónoma, sino que son el resultado de un trabajo en equipo. Así que para mí la forma de seguir liderando como mujer es seguir armando equipos que se complementen, seguirles dando apoyo y tener claro a dónde quiero ir, a dónde quiero que Novartis vaya en el área que yo manejo, y darle este objetivo de ir por más, siempre subir la vara, creo que es muy importante para seguir en tu carrera laboral. Bueno, 30 minutos es poco cuando es tan placentero hablar con alguien que además puede guiarnos en un camino tan interesante como es el mundo del liderazgo, pero queremos agradecerte por participar de esta primera jornada de la mujer en este congreso. Realmente estamos muy agradecidos y ha sido un gusto compartir este tiempo con vos, Florencia. No, yo les agradezco a ustedes y les pido a los hombres que le den las oportunidades a las mujeres y a las mujeres que se animen, ¿sí?, a crecer, a desarrollarse. Muchísimas gracias.